pero hay un algoritmo que puede verificar si una fórmula es cierta, ¿ya? Y ese es uno de los resultados más importantes de la lógica del siglo XX, que es de Tarski. Es solo para que tengan una perspectiva un poco más global de estas cosas. Bien. Sigamos. De los naturales, y tenemos la multiplicación. Quisiéramos pensar si podemos definir la suma ahí adentro. ¿Existe una fórmula que defina la suma en esa estructura? Bien. Y el otro tipo de preguntas es ¿qué clases de estructuras podemos definir? ¿Ya? Por ejemplo, dado un cierto vocabulario sigma, ¿existe una oración phi que sea cierta en aquellas estructuras que son finitas? Son dos tipos de preguntas, ¿no? Definibilidad dentro de una estructura y definibilidad de una clase de estructura. ¿Ya? Y vamos a tratar de entender un poco de ambas. ¿Sí? Entonces, definibilidad sobre una estructura. Consideremos un ejemplo. Tenemos la estructura de los naturales con la relación de orden, la suma, ¿ya? Perdón, esto no debería ser la suma, debería ser la multiplicación acá, ¿no? La multiplicación. Entonces, en esa estructura tenemos el orden, la multiplicación y tenemos el cero. Podemos entonces definir al conjunto de los números primos, ¿ya? Es decir, existe una fórmula phi tal que su interpretación en esta estructura son precisamente los números primos. Esa fórmula es una fórmula con una variable libre, que es cierta precisamente cuando esa variable libre se interpreta como un primo. ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Cuándo x es un primo? Bueno, cuando para todo u y para todo b, si u por b es x, ¿ya? Lo podemos expresar porque tenemos esto acá, entonces se cumple que u es un 1, que es algo que vamos a definir después, o b es un 1, ¿ya? Y no se cumple que ambos sean un 1, es decir, x es mayor que 1, ¿no? ¿Y cómo decimos que algo es un 1? Decimos que es mayor que 0, lo que podemos decir, y no hay un i que esté entre 0 y el x. No existe un i tal que i es mayor que 0 y i es menor que x, ¿ya? Es decir, el 1 es el único elemento que es el sucesor del 0. Así que aquí hay una fórmula que define los números. Denme un segundo que me tocaron la puerta. Ya, de vuelta. Se desconectó esto. Ahí hay un ejemplo de algo que se puede definir, ¿no? Ahora vamos a presentar una herramienta, entonces, para demostrar que algo no se puede definir sobre una estructura. Es una herramienta muy sencilla, pero que es suficiente para demostrar que ciertas cosas no se pueden definir sobre una estructura. Y para eso vamos a ocupar el concepto de isomorfismo, ¿ya? Es decir, cuando dos estructuras tienen la misma forma, de la misma manera que ustedes han definido isomorfismos de grafos, isomorfismos de grupos, isomorfismos de otros objetos matemáticos. Esos isomorfismos solo tienen que ver con la estructura, y por tanto podemos definirlo, extender esa noción al isomorfismo de estructura. Entonces, imagínense que tenemos dos estructuras A y B sobre el mismo vocabulario, ¿ya? Entonces cada uno tiene
su propio dominio y cada uno tiene su interpretación de los mismos símbolos de relación, de los mismos símbolos de función y de los mismos símbolos de constante sobre esos dominios. ¿Qué es entonces un isomorfismo? Es una biyección que preserva la estructura. Es decir, es una biyección H que va del dominio de la primera estructura en el dominio de la segunda, es decir, una función 1 a 1 y sobre, tal que para todo tupla de elementos en el dominio que pertenece a la interpretación de una relación en A, su imagen según H también pertenece a la interpretación en B y viceversa. ¿Ya? Estas dos cosas están en relación biyectiva. Lo mismo que cuando definen un isomorfismo de grafos, ¿no? Si un par de elementos era adyacente, su imagen también es adyacente y viceversa. Solo que eso lo hemos extendido a relaciones de Arial. Lo mismo para las funciones. Si yo tengo que aplicar la interpretación de la función f sub i en A a los elementos A1 hasta sub n me da A, entonces aplicar la interpretación de la función f sub i en B a las imágenes de esos elementos me da la imagen de A. ¿Ya? Y viceversa, ¿no? Y por último, la biyección preserva la interpretación de los símbolos de constante. Es decir, si el símbolo de constante C sub i en A fue interpretado a este elemento, ¿ya? Entonces su imagen en H es precisamente la interpretación del mismo símbolo de función. Esa es la definición de isomorfismo entre estructuras, que es estándar y lo único que hace es extender la noción de isomorfismo que conocemos de otra trata. Después vamos a ver ejemplos de isomorfismo. Entonces, el teorema del isomorfismo, que es muy sencillo de demostrar, ¿ya? Esto uno lo demuestra simplemente por inducción, dice lo siguiente. Dice que las propiedades definibles por la lógica de primer orden son cerradas bajo isomorfismo, son invariantes a isomorfismo. ¿Ya? Entonces, lo que dice es, si yo llego a tener un isomorfismo entre estructuras A y B, entonces toda fórmula phi con estas variables libres de la lógica de primer orden sobre el mismo vocabulario sigma, se cumple lo siguiente. Si una tupla de elementos A sub 1 hasta sub n pertenece a la interpretación de la fórmula en la estructura A, su imagen también pertenece a la interpretación de la fórmula en la estructura B y viceversa. ¿Ya? Es decir, esta fórmula no alcanza a distinguir elementos que están en la relación de isomorfismo entre las dos estructuras. ¿Ya? Lo único que le interesa a la fórmula es las relaciones y la biyección, el isomorfismo preserva relaciones, así que las fórmulas de la lógica de primer orden no son capaces de distinguir cosas que son isomorfas. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema del isomorfismo. Es un teorema muy sencillo, es sencillo de demostrar, es un buen ejercicio hacerlo por inducción, pero que es una herramienta relativamente poderosa para poder demostrar resultados de inexpresibilidad en la lógica. Entonces, acá hay un ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos la estructura A, que corresponde a lo siguiente. Su dominio son los reales y tenemos una relación de menor interpretada como el menor estándar en los reales. Queremos saber si hay una fórmula phi que defina los números naturales acá. Si hay una fórmula en la lógica de primer orden que me permita definir qué elementos del dominio son naturales. ¿Ya? Vamos a demostrar que eso no es posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a asumir por contradicción que tal fórmula existe. ¿Ya? Existe una fórmula phi de x, ¿ya? Con una variable libre, porque está definiendo un conjunto, el conjunto de los naturales, en la lógica de primer orden, tal que para cualquier real, ese real pertenece a la interpretación de la fórmula acá, si solo si es un natural. ¿Ya? Entonces vamos a llegar a una contradicción habiendo asumido eso.
Considere la siguiente función. ¿Ya? La función f de los reales, tal que f de a es igual a al cubo. Ese es un isomorfismo, ¿no? Esa función es 1 a 1, ¿sí? Es sobre todo número real, es la raíz cúbica de algún otro número real, y además preserva la relación de orden, ¿no? Porque como lo estamos mandando al cubo, si el número era negativo, este también va a ser negativo, y si era positivo, este también va a ser positivo. Entonces, y si el A era menor que B, entonces el F de A es menor que el F de B y viceversa. Así que esta es una relación biyectiva que preserva la relación de orden. Así que es un isomorfismo de esta estructura en sí misma, lo que se llama un automorfismo. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso entonces? Por el teorema del isomorfismo vamos a concluir entonces que un elemento cualquiera pertenece a la interpretación de A, sí, solo sí. A pertenece a los naturales, porque eso es lo que estamos asumiendo por contradicción, pero esta función define un isomorfismo, así que por el teorema del isomorfismo, sí, solo sí, A al cubo también pertenece a la interpretación de phi en A, es decir, sí, solo sí, A al cubo también es un natural. Y eso es claramente una contradicción porque hay elementos cuya raíz cúbica, hay elementos que son naturales, cuya raíz cúbica no es natural, por ejemplo, el ¿no? ¿Sí? Espero que se haya entendido la idea, si no pueden revisarla y mandan preguntas. Acuérdense que hicimos hay un documento en el Drive que les mandé donde pueden escribir sus preguntas. Lo mismo que antes, vamos a ocupar el teorema de isomorfismo para demostrar que algo no es expresable en los naturales con multiplicación. Corresponde a la pregunta que hicimos inicialmente, ¿no? De si la suma era definible en los naturales con multiplicación. Entonces, de nuevo vamos a asumir por contradicción que existe una fórmula phi sub más, ¿ya? Acá, phi sub más de x y z, tal que su interpretación en esta estructura son precisamente los triples ABC de naturales, tales que A más B igual a C. Eso significaría que la suma fuera definible. Y vamos a definir una función. ¿Qué hace esta función? En un A. Toma la descomposición prima del A. ¿Ya? Esa descomposición sabemos que existe y es única, es de la forma 2 a la x1 por 3 a la x2, etc. ¿Ya? Después viene 5 a la x3, 7 a la x4 y así. ¿Qué va a hacer? Va a cambiar la función, lo único que va a hacer es cambiar los exponentes relacionados con el 2 y con el 3. Los va a intercambiar. Así que el f de a va a ser, si antes era 2x1 por 3x2 por bla bla bla, ahora va a ser 2 a la x2 por 3x1, 3 a la x1 por bla bla bla. ¿Sí? Entonces, lo primero que notamos es que esta función es biyectiva, ¿ya? Es 1 a 1, ¿sí? Y es sobre. ¿Por qué es sobre? Porque todo elemento va a ser de esta forma para alguien, ¿no? Para algún conjunto de exponentes. ¿Sí? ¿Las cambio 2 a 2? No. Cambio solo el del 2 con el 3. No cambio los otros. ¿Sí? Solo se intercambia el del 2 con el 3. ¿Ya? Lo único que estoy haciendo es cambiar la base de primalidad, ¿no? Antes era 2, 3, 5, ahora va a ser 3, 2, 5. Yes. Pero solo cambia el 2 con el 3. Entonces, ese es un isomorfismo. Y ahora llegamos a nuestra contradicción. Como sabemos, para todo A, B, C, ese A, B, C pertenece a la interpretación de la fórmula en A,
sí solo sí A más B igual a C. Eso es lo que estamos asumiendo por contradicción. Pero por el teorema del isomorfismo, entonces su imagen, eso es sí solo sí, su imagen también pertenece a la interpretación de la fórmula A. Y eso, por suposición que estamos haciendo, es sí solo sí, f de A más f de B es igual a f de C. Pero entonces, 1 más 2 es igual a 3, sí solo sí, 1 más 3 es igual a 2, ¿no? Porque la imagen de este elemento bajo esta función es 3 y la imagen de este elemento bajo esta función es 2. ¿Ya? Lo que es claramente falso. ¿Ya? Esto es verdadero, esto es falso, así que esta fórmula no puede existir. ¿Ya? Y así hay varias aplicaciones del teorema del isomorfismo para demostrar que ciertas cosas no son expresas. Ya. Vamos a hablar entonces ahora del otro problema, de la definibilidad de una clase de estructuras. Entonces, sea delta una clase de estructuras sobre un cierto vocabulario. Decimos que esa clase de estructura es definible en la lógica de primer orden si existe una oración phi tal que phi se satisface en A, si solo si A pertenece a delta. Este debería ser delta y no sé. Delta. Nosotros vimos ejemplos de eso, ¿no? Vimos que, por ejemplo, la clase de los grupos era definible en la lógica primera. Eso es lo que vimos al comienzo de la clase. Vamos a ver otro ejemplo acá. Consideremos un vocabulario sigma que contiene una sola relación binaria, que es ese orden parcial que tenemos. ¿Ya? Pero no tiene por qué estar interpretada necesariamente como un orden parcial. Va a ser una relación binaria, pero yo quiero entender que va a ser un orden parcial. Lo que vamos a demostrar es que entonces la clase de las álgebras booleanas es definible en la lógica sobre este vocabulario. ¿Ya? Y recuerden que las álgebras booleanas son aquellas que son, toman un conjunto X, ¿ya? Son de la forma 2 a la X para un conjunto X, el conjunto potencia, ordenado por subconjunto, asumiendo, y lo que tenemos que decir entonces es que satisface ciertas propiedades. Nosotros no podemos decir en la lógica que esto es de esa forma, ¿no? Lo que podemos decir es que satisfacen muchas propiedades y lo hacen ser de esa forma. Entonces, para eso, para definir lo que necesitamos, vamos a utilizar varias definiciones intermedias. ¿Ya? Lo primero que vamos a decir es que X es un mínimo si todo elemento, si X está contenido en todo elemento. ¿Ya? Eso quiere decir que X sea un mínimo. X es un máximo si contiene a todo elemento. Vamos a definir la siguiente fórmula que dice que la unión de dos elementos es Z, la unión de X y Y es Z. ¿Cuándo? Bueno, cuando X está contenido en Z, Y está contenido en Z, y para todo U, que contiene X y contiene Y, se tiene que el Z está contenido en Y. ¿Ya? Es decir, el Z es la unión de X e Y si es el menor elemento que contiene tanto a X como a Y. Ojo, en general esto no tiene por qué existir. Estamos definiendo ciertas cosas que nos van a poder determinar, que nos van a poder ayudar a construir fórmulas que son ciertas en aquellas estructuras que representan álgebras. Lo mismo para la intersección. Z es la intersección de X y Y si Z es el mayor elemento que contiene a X y Y. Cuando algo es un átomo, ¿ya? En una álgebra booleana, cuando no es el mínimo, pero cuando es de alguna forma un sucesor del mínimo, es decir,
X es un átomo si todo elemento Z que contiene al X o es el X mismo o es un mínimo. ¿Ya? ¿Y cuándo X es el complemento de Y? Bueno, cuando todo elemento Z que es igual, cuando la intersección de X y Y es el mínimo, y cuando la unión de X y Y es el máximo. En ese caso podemos decir que el X es el complemento de Y. Entonces, ¿qué cosas necesitamos decir nosotros para decir que una estructura sobre ese vocabulario está representando una álgebra booleana? Bueno, necesitamos que exista un único menor y exista un único mayor elemento. ¿Ya? Eso lo sabemos decir, estoy ocupando este cuantificador que ustedes conocen acá, pero en realidad eso no está en la lógica, pero lo podemos expresar en la lógica, ¿no? Ya sabemos que podemos decir que existe un único algo. Entonces existe un único elemento que es mi menor y existe un único elemento que es mi menor. ¿Qué más necesitamos decir? Que esta relación está interpretada como un orden parcial. ¿Ya? Al principio del curso vimos ejemplos de propiedades de relaciones que incluían aquellas que definen las del orden parcial, es decir, que esto sea reflejo, sea antisimétrico y sea transitivo, ¿no? Eso lo sabemos. La unión de dos elementos existe y es única. Para todo X y para todo Y existe un único elemento Z, tal que Z es la unión de X con Y. Es decir, existe un elemento que es el menor elemento que contiene a X. Lo mismo para la intersección. ¿Ya? Para todo X y para todo Y existe un único Z que es la intersección de X. ¿Qué más necesitamos decir? Que la unión y la intersección distribuyen. ¿Ya? Es decir, necesitamos decir que, por ejemplo, X intersectado con Y unión Z es igual a X intersectado con Y unido con X intersectado con Z. ¿Ya? Ese es uno de los casos que tenemos que ver. Bueno, eso está expresado acá. Si Y unión Z acá es W, esto es W, y X intersectado con W es P, es decir, todo esto es P, y X intersectado con Y es W', esto es W', y X intersectado con Z es B', esto es B', entonces la unión de este W' con este B' es lo mismo que esto, que era, así que ahí estamos diciendo que distribuye. ¿Qué más necesitamos decir? Se cumple la ley de absorción, ¿ya? Eso quiere decir que X unido con, perdón, X intersectado con X unión Y, por ejemplo, es X, ¿no? ¿Ya? X intersectado con X unión Y es igual a X, ¿ya? Como lo decimos, si X unión Y es Z y X intersectado con Z es U, entonces U también es X. ¿Qué otra cosa? Los complementos existen y son únicos. Para todo X existe un Y, tal que X es el complemento de Y y ese Y es único. Y además necesitaríamos decir que los complementos satisfacen la ley de Morgan, ¿no? Es decir, el complemento del complemento es igual a X y el complemento de X intersectado con Y es el complemento de X unido con el complemento de Y y así. Todas esas cosas claramente se pueden decir en la lógica de primer orden. Es un buen ejercicio si ustedes quieren expresar. ¿Ya? Eso. Lo que vamos a ver a continuación, yo creo que ya mañana, es entonces herramientas para demostrar que una cierta clase de estructura no es definible en la lógica de primer orden. ¿Cómo podemos demostrar que una cierta clase de estructuras no es definible en la lógica de primer orden? ¿Ya?
Y para eso vamos a definir un tipo de juegos entre estructuras, que se llaman los juegos de Ehrenfeld-Kreise, que caracterizan cuáles propiedades, cuáles clases de estructuras son definibles en la lógica de primer orden. ¿Ya? Y a partir de eso vamos a poder demostrar, por ejemplo, que si yo tomo el vocabulario vacío, ¿ya? Entonces no hay una fórmula que me permita expresar si la estructura es finita o no. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo otro que vamos a ver es que, por ejemplo, dado un grafo, ¿sí?, y representado como una estructura sobre una relación binaria, no hay una fórmula en la lógica de primer orden que me permita verificar si ese grafo contiene un ciclo o no. ¿Ya? Y eso lo que nos dice es que básicamente la lógica de primer orden tiene dos debilidades. ¿Ya? La primera es que no puede contar. ¿Sí? No puede, por ejemplo, verificar si una estructura es finita o no. No puede verificar si una estructura tiene cardinalidad par o no. Esas son cosas que no se pueden hacer en la lógica. Lo otro es que no puede verificar cosas con respecto a la clausura transitiva de un grafo. ¿Ya? Verificar si el grafo es acíclico, verificar si el grafo es conexo. ¿Ya? Esas son cosas que no puede hacer la lógica de primer orden, y por eso se habla de que la lógica de primer orden no tiene capacidades recursivas. ¿Ya? Y ambas debilidades han sido estudiadas y se le han propuesto paliativos de alguna forma, que son extensiones de la lógica para tratar de capturar propiedades que la lógica no puede expresar. En particular, hay lógicas de conteo que permiten verificar propiedades, por ejemplo, si una estructura es finita o no, y hay otro tipo de lógicas que son lógicas recursivas, que me permiten, por ejemplo, verificar si un grafo es acíclico mediante un proceso recursivo en el grafo. ¿No? Entonces, prefiero dejarlo ahí para que no quedemos en el medio de las definiciones que vienen, y hay 5 minutos por si quieren hacer preguntas. Esas debilidades son las limitaciones que se plantean en el texto con respecto a las consultas SQL. Sí, claramente. Eso, por si quieren leer el texto ese de Final Model Theory. Al menos que lean la introducción, porque eso es bien interesante. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Profesor, hola, yo también quería hacer una pregunta. Que algo no sea definible en una estructura, por ejemplo, el ejemplo de la suma con lo natural es la multiplicación. O sea, en el fondo, uno puede añadir la suma como un axioma, ¿o no? Añadirlo a la estructura. O sea, claro, yo lo podría agregar ahí directamente, pero por supuesto la pregunta matemática es válida, ¿no? O sea, claro, ¿qué es lo más débil? ¿La necesito o no la necesito? ¿No? O sea, ¿me está dando poder expresivo o no me está dando poder expresivo? Y por supuesto esas cosas también están relacionadas con problemas de computabilidad, de complejidad, ¿no? También. Perfecto, gracias. Una pregunta. ¿Tiene referencias para el teorema de Trachtenberg? O sea, el teorema, de hecho, en el libro de Final Model Theory que les mandé, ahí está demostrado el teorema de Trachtenberg. Bueno, gracias. De hecho, es la misma demostración prácticamente que el teorema de Church. Satisfacilidad finita e indecibilidad prácticamente igual. Vale, gracias. ¿Preguntas? A ver, vamos a hacer una pequeña encuesta. Pónganme ahí en el chat, aquellos, pongan un dedo para abajo, para arriba, no sé lo que quieran, aquellos que no entienden nada de lo que estamos hablando.